Descargo de responsabilidad. Todo el crédito a sus respectivos creadores. Link de la historia en la descripción. Fanfic FATX Ruby Restos del Destino capítulo 17. Shirou respiró hondo para tranquilizarse mientras retrocedía rápidamente, alejándose de su oponente con la espada firmemente sujeta entre las manos. Había llegado el momento de los combates estelares en la clase de la profesora Godoichi. Esta vez, parecía que quería enfrentar a los dos mejores alumnos del año. Así fue como Shirou se encontró frente a toda la clase, luchando nada menos que contra la mismísima Orgullo de Argus, Pyrrha Nikos. Y no estaba nada contento con ello. Por supuesto, Shirou sabía que era uno de los pocos que pensaba así. Cuando se hizo el anuncio, un silencio se apoderó de toda la sala mientras los estudiantes reunidos asimilaban la información, antes de estallar en murmullos tan numerosos que el profesor Godoichi tuvo que gritar para restablecer el orden. Siendo los dos mejores de su año, una pelea entre Shirou y Pyrrha había sido a menudo tema de debate entre los estudiantes y, sin duda, también de muchas apuestas. Pyrrha era la superestrella en ascenso, el paradigma de una verdadera cazadora, la ídolo invencible que nunca había recibido un golpe en sus entrenamientos y la mascota de una querida marca de cereales. Shirou era una figura desconocida, objeto de innumerables rumores, un perdedor, que tampoco había recibido un golpe y que había estado involucrado en varias peleas de alto perfil con una organización criminal. Esta pelea era materia de leyenda para los estudiantes. Fue una lástima para ellos que Pyrrha también estuviera disgustada con la publicidad de su combate. El equipo JNPR conocía la habilidad de Shirou de forma muy similar a como Shirou y el equipo Ruby conocían la de Pyrrha. A ninguno de los dos les gustaba mostrar todo su potencial en público si podían evitarlo, por lo que ambos se estaban conteniendo considerablemente. Se estaban esforzando, de eso no cabía duda, pero el equipo Ruby y los demás del equipo JNPR se dieron cuenta de que básicamente estaban jugando. Ruby y Blake, en particular, que habían visto cómo era cuando Shirou daba todo de sí, notaron la relativa falta de esfuerzo que demostraban. La pelea llevaba ya 1 minuto sin que ninguno de los dos asestara un golpe certero, y Shirou tarareó al darse cuenta de que iba a perder. Con el nivel de habilidad que se sentía cómodo mostrando solo con su espada, sus posibilidades de derrotar a Pyrrha eran, en el mejor de los casos, escasas. Sus ventajas eran simplemente demasiado numerosas y su habilidad era igual, si no superior, a la suya, así que no había ninguna oportunidad real que pudiera aprovechar. Consideró brevemente usar el estilo de apertura falsa de Archer, pero rápidamente descartó la idea. Estaba diseñado para usarse con 2 armas, no estaba desesperado por ganar, y en realidad no quería alardear ni siquiera de eso. Con esa idea en mente, Shirou volvió al ataque. Aunque no tenía muchas posibilidades de ganar, quería dar una buena actuación, ya que el combate iba a ser evaluado. Si se rendía, mucha gente no dejaría de reprochárselo, independientemente de sus razones. El combate entre Shirou y Pyrrha fue breve pero, para la mayoría de los estudiantes, intenso. Se movían ágilmente, sus espadas rozando la piel del otro y chispeando al chocar. Shirou fue el primero en conectar un golpe directo con un puñetazo giratorio en la sien izquierda, para deleite de la clase, pero Pyrrha le devolvió el golpe con una patada de talón que casi lo lanza fuera del escenario. Tras casi 5 minutos de intenso combate, ambos respiraban con dificultad y se miraban fijamente, esperando el movimiento del otro. Ambos estaban en amarillo y bastaría un golpe certero de cualquiera de los dos para poner fin a la contienda. Shirou apretó con más fuerza su espada antes de lanzarse contra Pyrrha, acortando en un segundo los 10 metros que los separaban. Al percibir su movimiento, Pyrrha alzó su escudo para bloquear el tajo horizontal de Shirou, pero se vio obligada a dar una voltereta hacia adelante cuando él se deslizó para derribarle las piernas. Al aterrizar, lanzó un golpe hacia atrás con su escudo, haciendo que Shirou retrocediera, antes de lanzar un tajo propio mientras Shirou intentaba apuñalarla. Pronto se hizo evidente que iba a perder este intercambio, una línea recta es mucho más corta que una curva, y estaba demasiado comprometida con su ataque como para esquivarlo, así que en su lugar profundizó en su ataque e hizo lo único que le habían dicho que nunca hiciera, incluso con su semblanza. Soltó su espada.
Ya sin la contención del impulso de la espada y con Shiro ahora fuera de posición para aprovechar toda la fuerza de su estocada, Pirra apretó el puño y le propinó un derechazo en la mandíbula, incluso mientras sentía el roce de su espada contra el aura que la cubría. Shiro salió disparado por el impacto y cayó pesadamente de espaldas, con la espada aún en la mano, rodando hasta detenerse. Sin embargo, en lugar de levantarse de inmediato, se quedó tendido en el suelo mientras sonaba la sirena y Pirra era declarada ganadora. Pirra se tomó un momento para recomponerse antes de envainar sus armas y acercarse a Shiro, extendiéndole la mano para ayudarlo a levantarse. Él la miró un instante antes de sonreír y tomar la mano que le ofrecía mientras la multitud comenzaba a vitorear excelente trabajo, a ambos. Dijo la profesora Godwich tras recuperar la compostura. Señorita Nikos, no debería tener ningún problema para clasificarse para el torneo. Ahora, antes de que termine la clase por hoy, me gustaría recordarles a todos que, si bien el baile es este fin de semana, su primera misión será el lunes siguiente. Aunque las misiones que podrán elegir serán relativamente inofensivas, su vida podría correr peligro, así que no se excedan en el baile. Casi inmediatamente después de que la profesora terminara la clase, sonó la alarma de fin de periodo. Eso es todo. Clase terminada. Fuera del auditorio que servía de aula cuando tenían combates de exhibición, los equipos Ruby y JNPR, junto con Shiro, conversaban entre sí mientras se dirigían a su siguiente clase. Me pregunto quién ganaría si Shiro y Pirra se esforzaran al máximo, dijo Nora, observándolos fijamente. Shiro y Pirra intercambiaron miradas curiosas, sin estar seguros de la respuesta. Sí, ninguno de los dos usó sus semblanzas, ¿verdad? Eso lo cambiaría todo por completo, añadió Yan. Incluso sin su semblanza, Shiro no estaba usando toda su fuerza solo con su espada normal, observó Ruby mientras miraba al pelirrojo de reojo. Si bien él no negaba su afirmación, tampoco parecía estar cómodo. Pirra tampoco. Aunque no la he visto darlo todo, sé que es capaz de mucho más, dijo Jaune mientras, a su vez, miraba a Pirra, que se mostraba igualmente incómoda. Ustedes dos se contuvieron porque no les gusta presumir, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a algún lugar apartado después de clase para que podamos ver quién ganaría realmente? Sugirió Yan. Shiro y Pirra dejaron de mirar al cielo y al suelo, respectivamente, y volvieron a concentrarse el uno en el otro. Incluso Shiro sentía curiosidad por saber cómo terminaría esa pelea. No tengo ninguna objeción, dijo Pirra mientras comenzaba a evaluar a Shiro detenidamente. Yo tampoco, dijo Shiro, fijando la mirada al frente. Si lo pillaban mirando fijamente a Pirra, los rumores se dispararían. Entonces, la cosa se pone interesante. Qué lástima que sean tan reservados. Podríamos ganar mucho dinero vendiendo entradas para la pelea del siglo. Dijo Nora con entusiasmo. No sé ustedes, pero yo estoy ganando mucho dinero de todas formas, dijo Yan mientras se acercaba sigilosamente a Ren. Cuando todos, excepto los dos luchadores, comenzaron a hacer sus apuestas, Shiro no pudo evitar sentir que acababa de cometer un terrible error. Hola Blake, ¿estás bien? Preguntó Yan mientras se sentaba en la cama de su compañera. Era un rato libre, así que el equipo Ruby había decidido pasarlo descansando en su habitación. Blake se cruzó de brazos y suspiró, y las ojeras que se marcaban bajo sus ojos hicieron que el gesto pareciera casi un bostezo. Estaré bien. ¿Estás seguro de eso? Esta investigación te está volviendo loco. Incluso te quedaste dormido durante el combate de entrenamiento de Shiro y Pirra. Las últimas noches, el equipo Ruby, acompañado por Shiro, había estado intentando dar caza a Roman Torchwick y al Colmillo Blanco sin éxito. Weiss, que estaba repasando sus apuntes de clase, intervino, señalando con los dedos los puntos que él mencionaba. No puedes dormir, apenas comes fuera del desayuno y, para ser sincera, tus notas se han resentido. ¿Crees que me importan las notas? Dijo Blake, levantándose bruscamente y sacudiendo la cama en el proceso. Yang soltó un grito de sorpresa y rápidamente intentó estabilizar la cama, que empezó a tambalearse. «Hay vidas en juego», exclamó, señalando vagamente hacia la ventana.
Tras comprobar que su cama era segura, Yang extendió la mano para tomar con delicadeza la mano extendida de Blake. Lo sabemos y todavía estamos tratando de averiguar qué trama Torchwick. Gracias a ti, sabemos que están operando en algún lugar fuera del sureste de Vale, dijo Ruby desde donde estaba sentada en su cama. Y los registros de la compañía Schne señalaban a Vale como el objetivo principal de los robos de Dust en los últimos meses, dijo Ace mientras cerraba su cuaderno y se acomodaba en el borde de la cama. No te olvides de su tecnología militar desaparecida, añadió Jan, mientras acariciaba lentamente el dorso de la mano de su compañero con el pulgar. Ni siquiera sabía que se podía sentir la tensión en las manos de alguien. Blake soltó la mano de Jan y prácticamente marchó hacia el centro de la habitación. Pero aún quedan preguntas sin respuesta. Blake, no vas a encontrar nada si ni siquiera puedes mantener los ojos abiertos. Dijo Ruby con exasperación mientras saltaba de la cama, con cuidado de no golpear a Weiss. Deberías venir al baile con nosotras, dijo Jan mientras también se ponía de pie. Lo único que te pedimos es que te lo tomes con calma por un día. Será divertido. Dijo Weiss, poniéndose de pie para no quedarse fuera. Jan y yo nos aseguraremos de ello. ¿Sí? Estamos planeando todo el evento. Exclamó Jan, alzando los puños. Blake se giró bruscamente para mirar a su equipo, con la sorpresa reflejada en su rostro. Disculpen. La misión del equipo XV fuera de la estación duró más de lo previsto, añadió Weiss. Así que, a Weiss y a mí nos pidieron que retomáramos donde lo dejaron. Y ahora podemos asegurarnos de que tengas una noche perfecta, dijo Jan mientras pasaba su brazo por los hombros de la heredera. Weiss se inclinó y le dio un golpecito en la frente a Jan, lo que provocó que la rubia soltara un grito y se quitara el accesorio que la había molestado para frotárselo. Y, cuando todo haya terminado, retomaremos nuestra búsqueda, descansadas y listas. ¿Y bien, qué te parece? Preguntó Ruby con una mirada esperanzada. Blake miró alternativamente los rostros esperanzados de sus compañeras y apretó los dientes, gruñendo mientras luchaba por contener la creciente frustración y el pánico que la invadían. Creo que esto es una pérdida de tiempo colosal, dijo finalmente mientras salía furiosa de la habitación. Estaré en la biblioteca. Una vez que Blake cerró la puerta, Jan se sintió completamente desanimada. Genial, dijo con sarcasmo mientras se dejaba caer sobre la cama de su pareja. No puede seguir así, dijo Weiss, apoyándose en la estantería debajo de la ventana y cruzando los brazos. Tal vez deberíamos pedirle a Shiro que hable con ella, sugirió Ruby mientras se sentaba en la cama de Weiss. Esos dos parecen muy unidos, Jan negó con la cabeza mientras tarareaba en señal de desaprobación. Blake es nuestra compañera de equipo, así que deberíamos ser nosotras quienes nos encarguemos. El trío permaneció en silencio un momento, cada una absorta en sus propios pensamientos, antes de que Jan volviera a hablar, girando la cabeza para mirar a su equipo. Entonces, ¿planean llevar a alguien al baile? No especialmente, respondió Weiss primero. La mayoría de los chicos que he conocido solo están interesados en mi nombre y mi estatus. Además, ninguno me ha llamado la atención. ¿Y tú, Rubes? Oh, bueno, ya sabes, realmente no hay nadie en particular, ciertamente no hay nadie a quien se me ocurriría preguntarle, así que estaba pensando en, ya sabes, ir sola. Ruby había estado mirando a todas partes menos a Jan durante eso y terminó con una risita nerviosa. Jan se incorporó rápidamente y se acercó al borde de la cama, claramente sin creerle. Incluso Weiss se giró para mirarla con una ceja arqueada. ¿En serio? Preguntó Jan con ironía. Juraría que había alguien en quien te habías fijado. Una pelirroja que tal vez sea la mejor cocinera de Remnant. El rostro de Ruby se puso rojo tan rápido que Jan casi temió que se desmayara. ¿Qué? No, quiero decir, ¿cómo podría? No, eso sería, quiero decir, vamos, Jan. ¿Qué te hace pensar que me gusta Shiro? Bueno, vaya, no sé, hermana. Pasas muchísimo tiempo con él, escuchas sus consejos más que los de casi nadie, tienes la cara tan roja que tu capa está a punto de ponerse celosa, y estoy bastante segura de que te he visto desnudándolo con la mirada un par de veces, dijo Jan, enumerando los puntos con los dedos. No he hecho tal cosa.
gritó Ruby, poniéndose de pie de inmediato, con el rostro a punto de estallar de rabia. Ahora que lo menciona, últimamente le has estado prestando mucha atención, añadió Weiss, frunciendo ligeramente el ceño. Bueno, claro, quiero decir, ¿quién no lo haría cuando tiene tanto que decir y todo es tan interesante y griega? Al ver las miradas que le dirigían sus compañeras, Ruby gruñó de frustración mientras bajaba la cabeza derrotada. Bien, gritó, levantando los brazos. Me gusta Emilia Shirou, de acuerdo. Se sentó de nuevo en la cama de Weiss y se cruzó de brazos, apartando la mirada de su equipo con una mezcla de resoplido y puchero. ¿Ves? ¿Tan difícil era admitirlo? Preguntó Yang con una sonrisa burlona. Entonces, ¿vas a invitarlo al baile? No. De todas formas no saldría conmigo. Yang ladeó la cabeza. ¿Qué te hace decir eso? Porque Blake obviamente está interesada en él y son muy cercanos, así que claro que querría salir con ella. Explicó Ruby como si fuera lo más obvio del mundo. Yang estaba orgullosa de su hermana pequeña, tan tímida, por no solo captar las indirectas, sino también, hasta cierto punto, comprender sus sentimientos por su amigo pelirrojo. Si esto hubiera ocurrido hace menos de un año, Ruby no solo no habría pensado en todo el tiempo que Blake y Shirou pasaban juntos, sino que probablemente tampoco habría pensado en sus incipientes sentimientos por el chico. Aunque Yang dudaba que lo que Ruby sentía fuera real, como primer amor platónico, Shirou era una opción mucho peor. Yang se inclinó hacia adelante para apoyar los brazos sobre las rodillas mientras sonreía a su hermana pequeña y líder. No te preocupes por eso. Incluso dejando de lado lo que acaba de pasar, la relación de Blake con Shirou es complicada y ella no tenía pensado invitarlo a salir. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Ruby, mirando a su hermana por primera vez en el último minuto. Hablamos de eso el otro día. Por lo que a ella respecta, estás a salvo, hermana. Bueno, tal vez, pero el hecho de que ella no planee invitar a salir a Shirou no significa que él no vaya a invitarla a salir a ella. Puede que sí, puede que no. En cualquier caso, aún no lo ha hecho y no sabrás qué te dirá hasta que le preguntes. ¿Pero qué pasa si me rechaza? No quiero arruinar nuestra amistad. No lo harás. Lo peor que puede pasar es que la situación sea un poco incómoda al principio, pero luego todo irá bien. Créeme, lo sé, he estado en esa situación. Incluso en ambos lados. Ruby suspiró y miró fijamente sus manos entrelazadas durante un largo momento antes de volver a mirar tímidamente a Yang. Entonces, solo tengo que llamar a su puerta y pedirle que baile conmigo. Sí. Eso es todo. Ruby guardó silencio un momento más. Le preguntaré después de su pelea con Pirra. No querría distraerlo ni nada por el estilo. Me parece bien, hermana. No importa lo que diga, todo saldrá bien. Eso espero desde luego. Oh, rastrea, activada, murmuró Shirou mientras repasaba todo por última vez, con el sol poniente bañando lentamente la zona en sombra. Las clases habían terminado hacía aproximadamente una hora y ahora, junto con los equipos Ruby y JNPR, se encontraba a medio kilómetro de la escuela, en el claro donde había estado entrenando por las noches. A unos 10 metros de él, Pirra también realizaba las últimas comprobaciones de su equipo, mientras los demás permanecían cerca del borde del claro, esperando con expectación lo que sin duda sería el enfrentamiento del siglo. ¿Entonces vamos a usar las reglas estándar de los duelos? Preguntó Shirou mientras terminaba de ajustar las correas de su brazalete. Pirra tarareó un rato antes de responder. ¿Qué tal si seguimos hasta que se rompa el aura? Así podremos darlo todo con nuestras oleadas de alma. Es arriesgado, pero acepto. Ruby, ¿te importaría dar la señal de salida? No hay problema. Dijo alegremente la chica de ojos plateados mientras daba unos pasos hacia adelante. ¿Están todos los luchadores listos? Shirou trazó los dibujos de Kanzo y Bakuya, mientras que Pirra dibujó a Milo y a Kougo, una combinación de espada, jabalina y rifle, y un escudo, respectivamente. ¿No estás usando tu arco-espada? Preguntó Pirra mientras adoptaba una postura defensiva. Si no lo doy todo desde el principio, perderé sin duda, respondió Shirou mientras hacía lo mismo. ¿Listos?
Ruby levantó su mano izquierda en alto mientras Shiro y Pirra se tensaban antes de bajarla gritando adelante. Nota del autor. Reproduzcan The Steins of Time de Metal Gear Rising. Revengeance, en el instante en que se registró la señal de salida, Shiro y Pirra se lanzaron el uno contra el otro, la velocidad de sus lanzamientos levantando la fina capa de nieve que cubría el suelo. Chocaron en el centro, las espadas de Shiro fueron detenidas por el escudo de Pirra, antes de lanzarse a una danza de espadas y metal con una velocidad, precisión y potencia que superaban con creces su demostración anterior. Sus armas eran poco más que borrones, mientras alternaban entre ceder terreno y ganarlo con tanta frecuencia que la línea entre su ofensiva y su defensa se desdibujó hasta casi desaparecer. Shiro esquivó uno de los golpes de Pirra y giró a su alrededor para atacarla por la espalda con Bakuya, pero Pirra transformó Milo en su forma de jabalina y paró el golpe. Se desprendió y giró para encararlo, disparando varias rondas que Shiro paró, antes de levantar su escudo para bloquear su embestida. Shiro apartó su escudo, sorprendiendo a Pirra, ya que no se había comprometido del todo con la carga, y arremetió con Kansou. Al darse cuenta de que no tenía tiempo para esquivar o bloquear por completo, Pirra extendió su semblanza mientras se inclinaba hacia atrás y observaba cómo la espada de Shiro retrocedía, su punta rozando su piel. Shiro se quedó atónito por un instante, pero fue suficiente para que Pirra contraatacara. Le clavó el borde del escudo en la clavícula antes de golpearlo en el costado con la espada y rematar con una patada ascendente que le impactó bajo la barbilla y lo hizo retroceder tambaleándose. Transformó a Milo en jabalina y la lanzó al centro de su pecho. Mientras él retrocedía aún más, Pirra recuperó su arma y se lanzó hacia adelante con un golpe giratorio que Shiro apenas logró bloquear con la guardia cruzada. Tras recuperarse, Shiro alimentó cuidadosamente sus armas con prana, alterando sutilmente su naturaleza, mientras empujaba la jabalina de Pirra por encima de sí mismo con Kansou y atacaba con Bakuya. Pirra detuvo el ataque con su escudo, pero casi perdió el equilibrio al recibir una patada en el costado de la rodilla sobre la que apoyaba la mayor parte de su peso. Shiro cambió el agarre de Kansou a uno invertido y apartó completamente a Milo antes de atacar el torso expuesto de Pirra. Incapaz de esquivar, Pirra extendió su semblanza una vez más, pero palideció al no poder alcanzarla. Kansou destrozó el torso de Pirra, la hoja negra rozando su aura, antes de que Shiro lanzara un codazo que la alcanzó en el plexo solar. Aturdida, Pirra quedó indefensa mientras Shiro desataba una brutal combinación, sin darle ni un instante para recuperarse. Sin embargo, Pirra, que no se rendía fácilmente, dejó caer su cuerpo al suelo antes de realizar una voltereta hacia atrás y un salto mortal que le dieron el respiro que necesitaba. Cuando volvieron a enfrentarse, Pirra se mostró mucho más cautelosa que antes. No sabía cómo, pero Shiro había logrado anular las propiedades magnéticas de sus espadas. Sin esa ventaja, la mayoría de sus estrategias habituales le resultaban imposibles, pero eso solo hizo que una sonrisa se dibujara en su rostro. Había participado en muchas batallas contra numerosos oponentes, varios de los cuales estaban muy por encima de ella, pero esta batalla era diferente a todas las demás. Esta batalla era divertida. Shiro se tambaleó desde donde Pirra lo había derribado y rápidamente transformó el tambaleo en una voltereta para evitar el esperado tajo horizontal, solo para ser tomado por sorpresa cuando Pirra lo atrapó al salir de la voltereta con un gancho ascendente. El borde de su escudo lo golpeó bajo la barbilla y le hizo castañetear los dientes mientras su cabeza se echaba hacia atrás. Intentó retroceder para recuperarse, pero casi perdió el equilibrio cuando Pirra lo golpeó con un golpe de escudo. La patada giratoria de talón que siguió fue ejecutada con la fuerza suficiente para destrozar por completo su tenue conexión con el suelo y enviarlo a toda velocidad hacia el bosque. Logró recuperarse antes de estrellarse contra ningún árbol y agarró una rama grande con sus espadas, usando la palanca para girar y lanzarse hacia la copa. Justo cuando Shiro aterrizó en una rama lo suficientemente grande como para soportar su peso, se oyó el sonido de disparos una fracción de segundo antes de que la jabalina de Pirra atravesara la rama en la que estaba parado, haciéndolo caer al suelo. Se levantó de un salto tan pronto como pudo y giró sobre sí mismo justo a tiempo para parar el Milo en su viaje de regreso a su dueño.
volvió a girar, con las espadas listas para bloquear el tajo de Pirra, pero se sorprendió cuando ella se detuvo justo antes de llegar a él y, en cambio, saltó por encima de él, usando un árbol cercano como trampolín para lanzarse hacia él con un devastador tajo descendente con su espada. Shiro alzó sus propias espadas en guardia cruzada justo a tiempo para bloquear el ataque, pero aún así se estremeció cuando la onda expansiva pasó por su cuerpo, lanzando la nieve a su alrededor por los aires como una verdadera ventisca. Los dos luchadores mantuvieron el punto muerto por un instante, mirándose fijamente a los ojos con una mezcla de emoción y alegría mientras intentaban descifrar las intenciones del otro. Shiro rompió el punto muerto al descruzar sus espadas, empujándolas de Pirra hacia arriba y lejos, solo para dar una voltereta hacia atrás cuando Pirra aprovechó el momento para lanzar una patada giratoria. Shiro aterrizó primero, así que aprovechó su ventaja lanzándose hacia adelante con un tajo giratorio propio usando ambas espadas, pero Pirra logró esquivarlo en el último segundo. El viento generado por el golpe arrancó un trozo del árbol detrás de ella y dispersó la nieve que había sido lanzada al aire por su ataque. Mientras Shiro se recuperaba de su golpe fallido, Pirra envió a Milot para que arrancara un trozo más pequeño de la parte trasera del árbol que Shiro había dañado, antes de lanzarse contra él con una patada giratoria que lo hizo caer hacia él. Por su parte, Shiro bajó sus espadas a los lados opuestos, cruzó los brazos delante de él y esperó 3 latidos mientras el árbol caía antes de lanzar una ráfaga de tajos relámpago que redujeron a astillas la parte del árbol que lo habría golpeado. Luego saltó hacia la aturdida Pirra y la interceptó en el aire con un tajo cruzado. Aunque Pirra logró bloquearlo con su escudo, el impulso los llevó más adentro del bosque. Antes de tocar el suelo, juntaron los pies antes de impulsarse. Casi al unísono, ambos dieron una voltereta en el aire y aterrizaron de pie, deslizándose por el suelo frío y levantando más nieve. Mientras Shiro tomaba un respiro y analizaba a su oponente, no pudo evitar maravillarse ante la sensación que le invadía el pecho. Había luchado contra muchas personas en su vida, pero esas peleas siempre habían sido desiguales. Kiritsugu, Taiga y Saber estaban muy por encima de él en cuanto a habilidad, incluso cuando la maldición de Kiritsugu lo dejaba físicamente débil, y sus pocas peleas contra otros Servants no habían sido tanto combates para ganar, sino simplemente una lucha por sobrevivir. Incluso su derrota de Saber al final no había sido una pelea real, sino más bien un suicidio asistido. Las pocas clases de artes marciales que había tomado habían sido todo lo contrario, ya que solía superar con creces a sus compañeros incluso sin usar magia. Desde que llegó a Remnant, la historia se había repetido casi siempre. Las fuerzas Green nunca habían representado un desafío individual, ya que su número era lo que las hacía peligrosas, y el puñado de humanos, o Soul King, suponía, a los que se había enfrentado o bien los superaban con creces, como Crow, o eran personas a las que podía derrotar sin demasiada dificultad, como Ruby y su equipo. Incluso con el ejemplo de Roman y Neo en los muelles, Roman solo era rival para él cuando se contenía, y Roman y Neo juntos solo resultaban problemáticos debido al semblanza de Neo. Pero esta pelea con Pirra, esta era diferente. Esta era divertida. Por primera vez en su vida, Shiro se divertía peleando con alguien. Disfrutaba enfrentándose a ella e intentando vencerla. Estaban tan igualados que casi daba miedo, y no había absolutamente nada en juego. Ninguna guerra de leyendas revividas acechando en el trasfondo para la que tuviera que prepararse. Ningún ideal roto que intentara alcanzar o defender. Ningún dolor que hiciera que cada golpe de su espada se sintiera como si se arrancara el alma, ni una rabia que ardiera tan intensamente que amenazara con consumirlo. Solo estaban él, ella y esta pelea, y era tan liberador que, si se detenía a pensarlo, le asustaba. Quizás por primera vez en su vida, aunque el momento fue breve, era libre. Esos pensamientos quedaron rápidamente de lado cuando Pirra volvió a atacarlo. Desenvainó su espada para cortarlo, pero la soltó y le propinó un gancho de derecha. Shiro estaba a punto de abandonar su intento de bloquear el golpe, pero se vio obligado a reforzar su guardia mientras la espada seguía avanzando sin cesar. Con el brazo izquierdo inmovilizado, despidió a Bakuya para sujetar la muñeca de Pirra, pero ésta lo detuvo al golpearle el antebrazo con el borde de su escudo.
Incapaz de detener el ataque o esquivarlo, Shirou rodó con el puñetazo y giró sobre sí mismo, solo para adoptar una postura defensiva con los ojos muy abiertos mientras la espada de Pirra atacaba aparentemente por su propio poder, claramente controlada por la habilidad de Pirra. Por supuesto, el hecho de que Pirra quisiera atacar no significaba que no pudiera atacar ella misma, así que Shirou se vio obligado a defenderse de hasta 3 ataques a la vez. Ante tal situación, no tuvo más remedio que usar el estilo de apertura falsa de Archer para controlar el flujo de los ataques de Pirra, acercándose así al control de la batalla. Entonces Pirra se desprendió de su escudo y las cosas se pusieron realmente locas. Desesperado, Shirou saltó hacia atrás y le lanzó a Kansou mientras ella dirigía su escudo hacia él. La espada y el escudo se rozaron, apenas separados por un pelo, antes de continuar su camino hacia sus objetivos. Pirra agarró a Kansou por la empuñadura con un giro mientras llamaba a Milo de vuelta hacia ella, mientras Shirou se inclinaba hacia atrás. Cuando el escudo pasó por encima de él, canalizó prana en el brazalete de su brazo izquierdo, otorgándole propiedades magnéticas, antes de levantarlo y sonreír con malicia al ver que el escudo se aferraba a él. Aunque ninguno de los dos había luchado así antes, el talento innato de Pirra le permitió adaptarse rápidamente, mientras que Shirou sustituyó a Bakuya por una espada larga usada por un héroe anónimo para aprender rápidamente a luchar con escudo. De este modo, cuando volvieron a enfrentarse, fue casi como si hubieran practicado con esas armas toda la vida. Shirou usó a Koudo para parar el tajo de Pirra con Kansou antes de asestar una estocada con su espada larga. Pirra se lanzó al ataque y lo desvió con Milo antes de golpear a Shirou en el puente de la nariz con un cabezazo. Shirou retrocedió tambaleándose y se vio obligado a ponerse a la defensiva mientras Pirra desataba una combinación que fluía a su alrededor como el agua y prácticamente bailaba a su alrededor, atacándolo desde todos los ángulos. Incapaz de encontrar una buena oportunidad, Shirou despidió a Kansou justo cuando Pirra usó su semblanza para arrancar a Koudo del brazo de Shirou y arrojarlo a la nieve. Con ambos luchadores reducidos a una sola arma, la situación se igualó un poco, pero Shirou seguía en desventaja, ya que la persona de la que extraía su poder no era muy hábil luchando solo con una espada y sus propias habilidades eran insuficientes para enfrentarse a alguien con la destreza de Pirra. Justo cuando Shirou comenzaba a buscar una forma de retirarse para poder proyectar a Kansou y Bakuya de nuevo, Pirra lo sorprendió retrocediendo. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de verse repentinamente lanzado por los aires por Akoubo, sobre la cual había estado parado sin darse cuenta, ya que estaba oculta por la nieve. Antes de que pudiera recuperarse, sus movimientos se detuvieron y apenas tuvo tiempo de mirar a Pirra, quien le extendía la mano con una sonrisa burlona, antes de que ella retirara el brazo y lo empujara hacia adelante, enviándolo volando a través del bosque. Shirou aterrizó pesadamente en el claro y gimió al incorporarse, desenvainó la espada larga y volvió a sacar a Kansou y Bakuya. Pirra se acercaba de nuevo, esta vez con más cautela, así que decidió mostrarle algunos trucos. Al canalizar prana hacia las partes metálicas de su armadura para modificarlas, Shirou esperó y reguló su respiración, aguardando el momento oportuno. Cuando Pirra estuvo a la distancia perfecta, Shirou le arrojó a Kansou y Bakuya antes de moverse en el sentido de las agujas del reloj. En el instante en que Pirra desvió el ataque y las armas quedaron fuera de su vista, Shirou proyectó otro par y también se las arrojó. Pirra se vio obligada a detenerse y concentrarse en defenderse de la lluvia de armas mientras Shirou la rodeaba lentamente después de que se lanzara el sexto conjunto y el círculo estuviera casi completo. Shirou cargó hacia adelante con un séptimo conjunto y saltó por los aires. Si bien su ataque en picado fue bloqueado como era de esperar, él seguía sonriendo mientras los ojos de Pirra se abrían de par en par al notar los 6 conjuntos de espadas unidas que se precipitaban hacia ella desde todos los ángulos. Sus ojos se abrieron aún más cuando intentó, sin éxito, controlar a Shirou con su semblanza, pero logró recuperarse a tiempo para empujarlo físicamente. Si bien su intento de defenderse del ataque fue admirable, Shirou había lanzado cada una de ellas con la fuerza justa para que la golpearan todas a la vez.
Con tantos ataques provenientes de tantas direcciones casi simultáneamente, no tuvo más remedio que recibir la mayoría de los ataques de frente. La fuerza de los múltiples impactos destrozó sus defensas y la hizo caer de rodillas mientras Shiro aterrizaba a unos metros de ella. Shiro respiró hondo varias veces, sintiéndose un poco mareado tras gastar tanto prana tan rápido, y rápidamente adoptó su postura defensiva mientras Pirra se ponía de pie, esta vez envuelta en un aura roja metálica. Milo y Akouo comenzaron a flotar mientras Milo, en su forma de jabalina, se deslizaba en una ranura en el centro de Akouo. Movimiento final. Gritó Pirra mientras retiraba su brazo derecho y la combinación de espada y escudo comenzaba a girar rápidamente, rompetaladros. Pirra se lanzó hacia adelante a gran velocidad, con el brazo derecho extendido y los pies sin tocar el suelo. Reaccionando rápidamente, Shiro giró y lanzó a Kansou detrás de él mientras clavaba a Bakuya en el suelo antes de proyectar un nuevo par, infundiéndoles prana hasta que se rompieron y se alargaron hasta adquirir la apariencia de alas de ángel. Shiro cruzó las formas overhead de Kansou y Bakuya frente a él justo a tiempo para bloquear la oleada de alma de Pirra. Chispas llovieron del punto donde las armas se encontraron y Shiro gruñó al sentir que comenzaba a deslizarse hacia atrás. Con un rugido de esfuerzo y otro empujón de su mano, Pirra empujó hacia adelante con mayor fuerza y fue recompensada cuando Kansou y Bakuya se hicieron añicos y Shiro y la nieve a su alrededor fueron lanzados por los aires por el ataque. Pirra se detuvo bruscamente y separó sus armas, respirando con dificultad mientras las guardaba en sus manos. Se giró cuando Shiro se estrelló violentamente contra el suelo y observó con satisfacción como una ola plateada recorría su cuerpo. Estaba a punto de decir algo cuando se percató de dónde estaba Bakuya incrustado en el suelo. Su confusión pronto se convirtió en sorpresa al oír un zumbido que se acercaba. A pesar del cansancio, ni siquiera tuvo tiempo de girarse antes de que la golpeara por la espalda, derribándola justo cuando una ola de rojo metálico la envolvía. Nota del autor. Fin de la canción. Eso fue impresionante, gritó Ruby Rose unos minutos después, una vez que ambos luchadores descansaron un poco. Los dos equipos, junto con Shiro, estaban reunidos cerca del borde del claro, con los dos luchadores sentados, apoyados contra un árbol. No sabía que se movían así. Se movían tan rápido y por todas partes que casi no podía seguirlos. Fue impresionante, dijo Ren mientras le entregaba a Pirra una botella de agua, la cual ella tomó con la mayor elegancia posible, es decir, con muy poca. Blake le dio una a Shiro, quien la aceptó asintiendo. Por muy genial que haya sido todo eso, y créanme, fue realmente genial, todavía hay un pequeño problema. No tenemos ni idea de quién ganó. No pude ver el final por culpa de toda esa nieve, dijo Jan mientras se acercaba al frente del grupo. Shiro hizo una mueca alrededor de su botella de agua antes de tragar y hablar. Mi aura se rompió primero, así que eso hace que Pirra sea la ganadora. Ruby prácticamente se desinfló mientras Blake hacía una mueca. Jan, por su parte, parecía particularmente engreído y se disponía a regodearse, pero Pirra lo detuvo. Puede que sea cierto, pero ese ataque que lanzaste antes de que mi oleada de almas impactara rompió mi aura justo después. Dado que tu ataque ocurrió antes de que se rompiera tu aura, creo que aún cuenta. Diría que fue un empate. Shiro tarareó. Tal vez, pero los términos acordados eran para la primera ruptura de aura. Eso significa que pierdo. Quizás, pero me sentiría mal por aceptar una victoria así. Estuvo demasiado reñido como para declarar una victoria definitiva y, si hubiéramos usado nuestros monitores aura para determinar oficialmente el resultado, los cambios habrían sido tan simultáneos que se habrían visto en la pantalla al mismo tiempo. Por lo tanto, el resultado oficial habría sido un empate. Shiro hizo una mueca. Se sentía un poco como aceptar una limosna, pero no podía negar la lógica de su afirmación. Está bien, entonces. Supongo que podemos darlo por empate. Bueno, eso es estupendo, dijo Jan con un bufido mientras se cruzaba de brazos bajo el pecho, pero ¿qué pasa con nuestras apuestas? Si hay empate, nadie ha ganado. Supongo que tendremos que cancelar las apuestas, dijo Blake, tratando de ocultar su alegría por no haber perdido los 50 puntos.
Oh, no lo creo, dijo Nora, poniendo los puños en sus caderas, con una expresión de satisfacción absoluta. Weiss, si revisas la hoja, creo que encontrarás que alguien apostó por este resultado. Weiss parpadeó varias veces antes de sacar su pergamino y abrir el documento con las apuestas de todos. ¿Estás bromeando?, exclamó al leerlas. Ruby y Jaune miraron por encima del hombro de la heredera y tuvieron una reacción muy parecida. Eso es. Paga. Soy la reina de este castillo y hoy es día de impuestos, nena. Tras muchas quejas y casi 300 lien de sobra, Shirou seguía sintiendo que aquello había sido un error. Oh, Shirou suspiró mientras subía a la azotea de su residencia estudiantil. Habían pasado unas horas desde su duelo con Pirra, y la otra pelirroja le había enviado un mensaje pidiéndole hablar con él en privado. Era una petición muy inusual y no tenía ni idea de qué quería hablar, pero lo inquietaba bastante. Al llegar a la azotea, Shirou abrió la puerta y entrecerró los ojos al sentir el viento que entraba. Siguiendo adelante, vio a Pirra de pie cerca del borde, contemplando el resto del recinto, con las manos entrelazadas frente a la cintura y su habitual coleta ondeando al viento. Bañada por la luz de la luna y con sus rasgos suavizados por el uniforme escolar, Shirou tuvo que admitir que era bastante hermosa. No era de extrañar que tantos chicos la desearan y, por un breve instante, Shirou sintió un nudo en la garganta cuando otra ídolo escolar ocupó el lugar de Pirra, esta vez con el pelo largo y negro recogido en 2 coletas. Shirou negó con la cabeza y tragó saliva varias veces para aclararse la garganta antes de hablar. Pirra. Pirra se giró con una leve sonrisa, pero Shirou se dio cuenta de que había estado pensando mucho en algo. Hola, Shirou. Me alegra que hayas podido venir. Siento haberte preguntado tan tarde, pero esto me mantendría despierta toda la noche y ahora me pareció el mejor momento para hablar de ello. Está bien, dijo Shirou mientras se acercaba. De todas formas, no suelo dormirme hasta dentro de 1 hora más o menos. ¿Qué te preocupa? Bueno, se trata de nuestra pelea de hoy y de lo que hiciste. ¿Qué hice?, preguntó Shirou mientras intentaba disimular el repentino aumento vertiginoso de su pulso. Sí. Sé que eres bastante reservado, por eso decidí hablar contigo de noche. Noté que ocurrieron varias cosas extrañas que no coincidían con lo que dijiste que era tu habilidad. No solo tus espadas y armadura perdieron repentinamente sus propiedades magnéticas, sino que conectaste mi escudo a tu brazalete mediante magnetismo. Pude sentir su fuerza intentando contrarrestar la mía. Y luego estuvo el final de la pelea. A pesar de que tu aura se había roto, tus espadas persistieron. Dado que las habilidades requieren nuestra aura para usarse, todo lo creado por tu habilidad debería haber desaparecido una vez que tu aura se agotó. Shirou maldijo entre dientes mientras se pellizcaba el puente de la nariz y cerraba los ojos con fuerza. Estaba tan absorto en la pelea que había dejado ver demasiado de su mano. Si bien lo primero era fácil de justificar y tal vez podría salir impune de lo segundo, lo último violaba por completo las reglas de cómo funcionan las semblanzas, y no es que tuviera polvo encima para usar como excusa. Aunque, para empezar, dicha excusa no habría funcionado. Oh, no pasa nada, dijo Pirra rápidamente, extendiendo las manos en un gesto conciliador. No tienes que contármelo si no quieres. Solo tenía curiosidad. No, lo descubriste y es mi culpa por no haber sido más cuidadoso. Mereces saberlo. Dame un momento. Terace, adelante. Sin molestarse en ocultar nada, Shirou proyectó un trozo de tiza blanca antes de agacharse y dibujar en el tejado, mientras Pirra observaba la escena en silencio, interesada. Cuando Shirou terminó de dibujar una serie de runas y formas interconectadas dentro de un círculo, murmuró un encantamiento, un débil pulso de energía mágica que solo él notó extendiéndose por el tejado. Bien, ahora podemos hablar libremente. ¿Qué fue eso?, preguntó Pirra casi de inmediato, con los ojos muy abiertos y brillantes de curiosidad. Es un círculo mágico. El hechizo que acabo de lanzar es un campo delimitado de 2 capas. La primera capa es un simple hechizo de alarma. Si alguien toca esa puerta, seré alertado silenciosamente. La segunda es un débil hechizo de supresión de ruido. Mientras mantengamos nuestras voces a un nivel normal, nadie podrá oírnos.
Pyrrha retrocedió medio paso mientras sus ojos se abrían aún más. ¿Quieres decirme que? Así es. Pyrrha, soy un mago. Inscripción fanfic FATX Ruby Restos del Destino capítulo 18. Espera un minuto, ¿qué quieres decir con que eres un mago? ¿Quieres decir que eres un hechicero o algo así? Preguntó Pyrrha Nikos, con una expresión de profunda confusión mientras intentaba comprender lo que acababa de oír. No exactamente, pero esa es la idea principal. Soy alguien que puede utilizar el prana, o energía mágica, para realizar magia. Es decir, lanzar hechizos, explicó Emilia Shirou. Pyrrha se llevó una mano a la sien mientras miraba al suelo. Entonces, ¿lo que has estado llamando tu semblanza es en realidad esto, magia? Así es. Es una rama de la magia llamada proyección, o gradación aérea si prefieres ser formal, pero mi versión particular, cuando proyecto espadas y otras armas, se llama trazado. Sintiéndose un poco abrumada, Pyrrha se sentó en el tejado y dijo, esto es mucho para asimilar. Shirou se sentó junto a ella en posición Seiza, con las manos apoyadas en los muslos. Puedo explicarte lo básico, si quieres. Creo que eso podría ayudar. Este es un tema bastante complicado y profundo, así que ¿por qué no me haces preguntas y haré todo lo posible por responderlas? De acuerdo. ¿Qué es la magia? La magia, también conocida como taumaturgia, es básicamente el lanzamiento de hechizos. Es el proceso de usar prana para lograr el efecto deseado. Es algo parecido a la ciencia, en cierto modo, pero una ciencia que solo las personas con circuitos mágicos pueden practicar. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste que técnicamente no eras un mago? Shirou se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de respirar hondo. Eso es porque un mago o hechicero es alguien que hace algo imposible incluso con magia. Por ejemplo, la tiza que hice antes. Si bien el proceso que usé para hacerla podría considerarse milagroso, el resultado final no lo fue. Ese trozo de tiza no era diferente de una tiza que podrías comprar en una tienda. Lo mismo ocurre con el círculo mágico. Si bien el sonido de nuestras voces está siendo bloqueado por él, el efecto no es diferente al que podría producir una pared suficientemente gruesa o densa. Sin embargo, con un mago, las cosas son diferentes. No solo el proceso es milagroso, sino también el resultado. Un mago es alguien capaz de realizar magia o hechicería verdadera. Por ejemplo, resucitar a alguien, es decir, devolverle el alma a su cuerpo, se considera magia verdadera, ya que es una hazaña que escapa al alcance del mundo. Es antinatural. Incluso con tiempo y recursos infinitos, un mago no puede replicar la magia verdadera mediante la hechicería. En ese momento, Pyrrha había imitado la pose de Shirou y escuchaba atentamente. ¿Cualquiera puede convertirse en mago? No lo creo. Si naces sin circuitos mágicos, no puedes obtenerlos de forma natural. Quizás exista una manera de darle circuitos mágicos a una persona normal, pero probablemente sea extremadamente peligroso y no valga la pena el esfuerzo. ¿Qué son exactamente los circuitos mágicos? Shirou hizo una pausa mientras buscaba las palabras adecuadas. Nunca antes había tenido que explicarle la magia a nadie. Lo más cerca que había estado de hacerlo había sido explicarle los detalles de su magia a Tosaka, así que no estaba del todo seguro de cómo hacerlo. Era un poco difícil hacerlo solo, así que intentó imaginar cómo Tosaka se lo habría explicado. Sus recuerdos de Kiritsugu explicándole todo esto eran demasiado vagos para servirle de algo. Los circuitos mágicos son como el sistema nervioso del alma. Son canales a través de los cuales la energía vital, o se transforma en energía mágica, prana. También se utilizan para almacenar energía mágica y para convertir el maná, la energía vital del mundo, en prana. Entonces, actualmente estás usando TWOT para mantener esto, ¿cómo lo llamaste? Campo acotado. En realidad, no. Lo usé para activar el hechizo, pero actualmente se mantiene gracias al maná. Mientras haya maná en la atmósfera, seguirá existiendo hasta que algo lo detenga. ¿Lo mismo se aplica a tus espadas? No. La proyección es un poco especial. Verás, los objetos creados mediante proyección no existen técnicamente. Son fantasmas, imágenes. Como no se supone que existan, el mundo se rebela contra ellos e intenta destruirlos.
Por eso, los objetos proyectados solo durarán un tiempo limitado. La duración exacta depende de varias cosas. Esa tiza que proyecté, y por lo tanto el círculo mágico que dibujé con ella, durará, Shirou tarareó pensativo, quizás 3 o 4 horas. Sin embargo, mis espadas son diferentes. Gracias a la forma en que funciona mi técnica de rastreo, cualquier cosa que cree con ella puede existir durante un tiempo increíblemente largo. Los objetos comunes pueden durar prácticamente de forma indefinida, mientras que los objetos mágicos duran varias horas, dependiendo de algunos factores. Así que la tiza solo va a durar 4 horas porque la proyectaste en lugar de calcarla. Exactamente. El rastreo requiere un esfuerzo y una energía adicionales que no consideré necesarios en este caso. ¿Se lo has contado a alguien más? El profesor Ospin lo sabe. No sé si se lo contó a alguien más, pero tú eres la única otra persona a la que se lo he contado. ¿Por qué no se lo dices al menos a nuestros amigos? Puede que algún día lo haga, y sin duda lo haré si ese conocimiento se vuelve importante, pero probablemente no lo haré si no es necesario. El secreto es mi mejor arma. Siempre lo ha sido, y eso es cierto para cualquier mago. Cuanta menos gente sepa de lo que puedo hacer, mejor. ¿Hay algo más que puedas hacer? Sí, pero no mucho. Soy un mago de tercera categoría, según la mayoría de los criterios. Solo puedo hacer lo más básico, e incluso eso es bastante limitado. Tuve que dibujar un círculo mágico para crear este campo delimitado, cuando hasta un principiante podría haberlo creado con un simple conjuro. Bueno, Pirra miró a su alrededor un poco mientras se mordía el labio inferior. ¿Hay alguna manera de que puedas saber si tengo circuitos mágicos? Sí. De hecho, puedo hacerlo ahora mismo, dijo Shirou mientras se levantaba y se estiraba un momento. ¿Necesitas que me levante?, preguntó Pirra mientras Shirou se acercaba y comenzaba a caminar detrás de ella. Ayudaría, pero no es necesario. Una vez que Pirra se puso de pie, Shirou colocó su mano en el centro de su espalda y se concentró, liberando un pulso de energía mágica a través de ella. Tras unos segundos, retrocedió y negó con la cabeza. Lo siento, pero no es necesario. Bueno, es una lástima, pero gracias por comprobarlo. Y gracias por contarme todo esto. No hay problema. Hubiera sido de mala educación ignorarte después de que te diste cuenta de que algo andaba mal. Gracias de todos modos. Bueno, creo que deberíamos volver a nuestras habitaciones. Se está haciendo tarde. Es una buena idea. No sé tú, pero yo todavía estoy bastante cansado por nuestra pelea. Creo que me quedaré despierto un rato más. Tengo mucho en qué pensar. De acuerdo. Intenta no quedarte despierto hasta muy tarde. Buenas noches, Shirou. Buenas noches, Pirra. Cinderfall sonrió mientras caminaba por los pasillos de una de las residencias estudiantiles de Beacon, dirigiéndose a la habitación de su equipo. Los últimos meses habían transcurrido con una facilidad asombrosa, a pesar de lo sucedido en los muelles y con el paladín, y tuvo que esforzarse por no mostrar ninguna satisfacción. Le sorprendía lo fácil que había sido infiltrarse en Beacon sin que Ospin se diera cuenta y seguir trabajando una vez allí. No entendía por qué Salem desconfiaba tanto de ese viejo chiflado, cuando asesinarlo sería pan comido. Aún así, Cinder sabía que no debía cuestionar las órdenes. Al fin y al cabo, había habido muertes por mucho menos. Si Salem quería destruir el espíritu de Ospin y obligarlo a vivir con la certeza de su absoluta impotencia, que así fuera. En realidad, le daba igual. Con tal de que el viejo mundo fuera destruido, Cinder era feliz. Al entrar en su habitación, Cinder se topó con una escena familiar. Emerald Sustray estaba sentada en el suelo, en el centro de la habitación, trabajando afanosamente en una compleja matriz rúnica, mientras Mercury Black yacía en su cama, hojeando algún cómic que sin duda había robado. ¿Qué tal fue el reconocimiento?, preguntó Cinder mientras se dirigía tranquilamente a su cama, con cuidado de no interrumpir el trabajo de Emerald. Mercury gruñó. No fue así. Pirra peleó con un mocoso llamado Shirou y su pelea duró hasta el final de la clase. Incluso si hubiera habido tiempo suficiente, era demasiado débil para que yo pudiera desafiarla. Cinder arqueó una ceja con leve interés. ¿Quieres decir que alguien aquí representó un verdadero desafío para la chica invencible?
Mercury dejó caer el cómic descuidadamente antes de cruzar los brazos bajo la cabeza y decir, más que un desafío. Casi gana este tipo. No vale la pena incluirlo en la lista, dijo Emerald mientras hacía una pausa, dejando a un lado el pincel manchado de sangre que había estado usando. Es bastante conocido dentro de esta escuela, pero prácticamente desconocido fuera de ella. Aparte de sus encuentros con Román, casi no se sabía nada de él. Oye, ¿estás seguro de que es buena idea hacer eso a la vista de todos? Preguntó Mercury mientras miraba con escepticismo a Emerald. Emerald se burló. Ya te dije que esta habitación está protegida por un campo delimitado. Cualquiera que se acerque se verá obligado a seguir adelante, y cualquiera que mire dentro solo verá una habitación normal. Sí, ya sé que dijiste todo eso, pero sigo sin confiar en tu magia. Me da mucho miedo. Dejando eso de lado, dijo Cinder, interrumpiendo la réplica de Emerald, ¿cómo va tu trabajo, Emerald? Emerald sonrió a Cinder. Bastante bien. Estos materiales son de alta calidad y el maná aquí es bastante denso. A este ritmo, debería terminar antes de lo previsto. Perfecto. Sigue así. Mercury, todavía quiero que aprendas la habilidad de Pirra. No me gustaría tener que usar a uno de nuestros suplentes. Sí, dijo Mercury con un gesto de desdén antes de sacar su pergamino. ¿Y tú? ¿Cómo van tus preparativos? Preguntó Emerald mientras volvía a su trabajo después de aliviar una contractura en la espalda. Perfecto. Nos espera un fin de semana muy divertido. Jaune gruñó mientras retrocedía, sus pies hundiéndose en la fina capa de nieve y en el suelo, mientras la luz de la luna iluminaba el claro del día anterior. Pirra se abalanzó sobre él en ángulo, intentando sortear su guardia mientras él estaba inmóvil, pero él la sorprendió recuperándose más rápido de lo esperado y asestándole un tajo en el costado descubierto. Aunque sorprendida, Pirra logró desviar el ataque con facilidad antes de agacharse y derribar las piernas de Jaune con una patada giratoria. Sin inmutarse, Jaune rodó hacia atrás en cuanto tocó el suelo y alzó su escudo para bloquear la estocada de Pirra. Apartando su arma, contraatacó con una estocada propia, pero Pirra simplemente copió su maniobra antes de saltar hacia atrás para esquivar la patada dirigida a su rodilla. Muy bien hecho, Jaune. Dijo Pirra con una leve risa mientras bajaba la guardia. Jaune también perdió la suya de inmediato, luchando por recuperar el aliento. Tu manejo de la espada está mejorando a un ritmo increíble. Jaune se enderezó, controlando su respiración, y se secó el sudor de la frente. Aunque no le sorprendía, le inquietaba un poco que Pirra pareciera haber dado solo un paseo a paso ligero. No sé, dijo, sacudiendo la cabeza. Sigo sintiendo que algo no anda bien. ¿Qué quieres decir? Preguntó Pirra inclinando ligeramente la cabeza. Siento como si hubiera un interruptor dentro de mí cada vez que peleo últimamente. Puedo sentir que ese interruptor se presiona, pero, haga lo que haga, simplemente no se activa. Pirra tarareó mientras se cruzaba de brazos. No sabría decir qué sé lo que se siente, pero estoy segura de que podrás averiguarlo. Al fin y al cabo, ni siquiera yo capté las cosas tan rápido. Bueno, probablemente no tuviste un profesor tan increíble como yo, dijo Jaune con una sonrisa. Pirra se sonrojó y su sonrisa se tornó un poco tímida. Gracias, pero no es eso. Es una verdadera lástima que no hayas ido antes a una de las escuelas de cazadores más pequeñas. Tienes un talento innato que rara vez he visto. Bueno, tal vez, admitió Jaune mientras transformaba su escudo y envainaba su espada, pero, si lo hubiera hecho, las cosas podrían no haber resultado así y no querría eso. El rubor de Pirra se intensificó, pero ella continuó. ¿Qué tal si pasamos al entrenamiento de Aura? Esta vez, fue el turno de Jaune de sonrojarse. En realidad, Pirra, antes de eso, tengo algo que quería preguntarte. ¿Qué ocurre? Preguntó Pirra mientras observaba a Jaune con interés. Bueno, verás, la cosa es que eres una chica estupenda, te admiro mucho y me has ayudado muchísimo. Me preguntaba si, tal vez, ya sabes, te gustaría ir al baile conmigo, dijo Jaune, acelerando el ritmo de sus palabras. ¿Qué? Oh, no pasa nada si no quieres. No tienes por qué hacerlo. De hecho, me sorprendería que no tuvieras ya una cita. Seguro que sí. No pasa nada.
Podemos simplemente fingir que esto nunca ocurrió. No, espera. Gritó Pirra mientras agarraba a Jaune por la manga, deteniéndolo. Él se giró para mirarla. En su rostro se reflejaban sorpresa, esperanza y miedo. Jaune, me encantaría ir al baile contigo. ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Preguntó Jaune, con los ojos tan abiertos como platos. Pirra le sonrió tímidamente. Sí, Jaune. Lo decía en serio. Jaune la miró fijamente durante unos segundos más antes de abalanzarse sobre ella y abrazarla. Pirra se quedó paralizada un instante, sorprendida por la repentina acción, antes de corresponder al abrazo. Gracias, Pirra, susurró Jaune al oído de ella. Por todo. Ruby Rose estaba parada frente a la puerta de la habitación de Miyashiro, retorciéndose las manos a la espalda mientras se balanceaba sobre sus talones. Llevaba un par de días posponiéndolo, siempre encontrando una excusa conveniente, pero Yang se había plantado y prácticamente la había obligado a dar el primer paso. Ruby respiró hondo por la nariz antes de exhalar por la boca. Ya se había enfrentado sola a enormes Grimm. Había matado a incontables Beowulfs. Se había lanzado contra robots gigantes. Seguramente podría con algo tan sencillo como esto, ¿verdad? Armándose de valor, Ruby extendió la mano hacia la puerta y la golpeó suavemente una vez. Satisfecha con la idea de haberlo intentado y de que Shirou no estuviera en su habitación, se dio la vuelta y comenzó a marcharse. No llegó a dar ni un paso antes de que esa ilusión se hiciera añicos. Un momento. Oyó que Shirou la llamaba desde dentro. Tragando saliva, Ruby se giró justo a tiempo para que Shirou abriera la puerta. Oh, Ruby. ¿Qué puedo hacer por ti? Por la forma en que su camisa ligeramente húmeda se pegaba a su cuerpo, era evidente que el chico mayor acababa de salir de la ducha, y eso no ayudaba a aliviar el calor que le subía por el cuello. S.H. Shirou. ¿Estás aquí? Hola. Solo me preguntaba si estarías ocupado este sábado. Preguntó Ruby, esforzándose por mirarlo a la cara y no tartamudear demasiado. Shirou se cruzó de brazos y se apoyó en el marco de la puerta. ¿Por qué preguntas? Dijo con tono neutro. Bueno, si no estuvieras ocupado, ya sabes, si no tuvieras nada más que hacer ese día, me preguntaba si te importaría ir al baile conmigo, preguntó Ruby, con un tono de voz cada vez más agudo. Durante toda la pregunta, mantuvo la mirada alejada de él, pero una rápida mirada al final no reveló nada. Seguía teniendo esa misma sonrisa amable de siempre. ¿Como amigo? Preguntó Shirou inclinando ligeramente la cabeza. Ruby agachó la cabeza y empezó a juntar los dedos índices. No, más bien una cita. Shirou guardó silencio durante un segundo interminable antes de hablar. Tengo varios proyectos en marcha que necesito revisar. ¿Te importa si respondo a tu pregunta más tarde? Oh, por supuesto. Tómate tu tiempo. Bueno, quiero decir, no te tomes demasiado tiempo, ya que el baile es dentro de 2 días, pero, ya sabes, mientras sea entre esta noche y pasado mañana, puedes tomarte todo el tiempo que necesites. Dijo Ruby animadamente mientras intentaba controlar la abrumadora tormenta de emociones que sentía en su interior. Gracias. Me pondré en contacto contigo lo antes posible. Buenas noches, Ruby. Buenas noches, Shirou. Dijo Ruby antes de alejarse lentamente. Al oír que se cerraba la puerta, bajó los hombros y bajó la mirada. No era un rechazo rotundo, pero tampoco una aceptación. ¿Qué proyectos podrían ser esos? Nunca lo había visto trabajar en algo fuera de la escuela. A pesar de todo, Ruby intentó mantener el ánimo. Todavía era posible que él aceptara, ¿verdad? En cuanto se cerró la puerta y los pasos de Ruby se desvanecieron, Shirou casi se desplomó, apenas sujetándose del pomo mientras hiperventilaba. Incapaz de mantenerse en pie, se giró para apoyarse en la puerta antes de deslizarse por ella, aferrándose a la camisa con la mano derecha para cubrirse el pecho. Esto no podría estar pasando. Esto no debería estar pasando. ¿Por qué estaba pasando esto? Se suponía que él era un extraño. Un forastero. Siempre permaneciendo al margen, ayudando a la gente cuando lo necesitaban y escabulléndose cuando terminaba su trabajo. La persona a la que debía vigilar no debía enamorarse de él.
Estaba perfectamente bien siendo su amigo, pero pedirle algo más era simplemente. Shirou cerró los ojos y dirigió su mirada hacia adentro, buscando desesperadamente la única prueba que tenía de la existencia de saber. Avalon vibraba suavemente en su interior, su energía radiante se filtraba a través de él y calmaba su corazón acelerado. Esto estaba bien. Todo estaba bien. Solo necesitaba una buena excusa para estar en cualquier lugar menos en Beacon este sábado y todo estaría bien. Se disculparía con Ruby, el baile se llevaría a cabo y luego podría fingir que no había pasado nada cuando regresara. Los sentimientos de Ruby podrían verse heridos a corto plazo, pero eso era perfectamente aceptable. Tras sacar su pergamino, Shirou envió un mensaje a Ozpin antes de cerrar los ojos de nuevo e intentar calmar su ritmo cardíaco. Al cabo de unos minutos, recibió su respuesta y se recompuso antes de partir. Necesito una misión para este fin de semana, dijo Shirou en cuanto entró en el despacho de Ozpin. ¿Y perderme el baile? ¿Por qué razón? Preguntó Ozpin mientras servía 2 tazas de chocolate caliente. A juzgar por la mirada de complicidad en su rostro, el muy cretino sabía perfectamente lo que acababa de suceder. Shirou aceptó cortésmente la taza que le ofrecieron, pero no bebió de ella. Ha surgido un imprevisto y necesito una razón para no estar aquí, dijo con tono definitivo. Ozpin dio un largo trago a su taza, con sus ojos marrones fijos con calma en Shirou, cuya agitación aumentaba progresivamente. Me temo que eso no es posible, dijo tras un largo silencio. Algo raro está pasando. Ataques aleatorios de Grimm, un campamento de bandidos, alguien a quien espiar, algo. Incluso investigaré a la banda de Román de forma más oficial. Están pasando muchas cosas, pero simplemente no me es posible enviarte a una misión ahora mismo. Hay innumerables acontecimientos en marcha y un solo error por mi parte podría ser desastroso. Incluso mientras hablamos, los peones de Salem se acercan a esta ciudad e incluso a esta misma academia. Estás justo donde necesitas estar. Aún así, seguramente no hay ninguna diferencia real entre estar en esta escuela y estar en la ciudad de Vale. Shirou, dijo Ozpin, con la voz empezando a mostrar signos de exasperación, aunque tengas una excusa para no asistir al baile, eso no hará que los sentimientos de Ruby por ti desaparezcan. Shirou continuó, sin importarle siquiera preguntar cómo lo sabía el director. Puede que sea cierto, pero lo único que hizo fue invitarme al baile. Si puedo evitar ir, puedo ignorar las consecuencias y fingir que no pasó nada. Si te resistes tanto a ir con ella, ¿por qué no rechazas directamente su propuesta? Porque no quiero herir sus sentimientos, dijo Shirou rápidamente. ¿Y crees que esto no lo hará? Preguntó Ozpin, dando otro trago a su taza. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta a Shirou antes de que pudiera avergonzarse. Ya se había dado cuenta de que esto la lastimaría. Tendría que ser un completo idiota para no darse cuenta de cómo la afectaría. Probablemente le dolería mucho más que un simple rechazo. Ozpin dejó su taza y se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados sobre el escritorio mientras miraba al joven por encima de las gafas. ¿Por qué quieres evitar el baile a toda costa? Por lo que veo, ustedes dos se llevan muy bien. Shirou miró fijamente el líquido oscuro de su taza de cacao que se estaba enfriando mientras su voz se volvía muy baja. No quiero traicionarla. Ozpin no necesitó preguntar quién era ella. Ya conocía todos los detalles de la historia de Shirou. En lugar de eso, se recostó en su silla con un suspiro. Comprendo perfectamente tu postura. Traicionar la memoria de un ser querido puede atormentarte con una de las peores culpas imaginables. Pero, ¿no crees que ya lo estás haciendo? ¿Qué? Shirou levantó la cabeza de golpe, su voz y expresión cargadas de una buena dosis de veneno. Dime, Shirou. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de saber para ti? La expresión de Shirou se ensombreció al recordar aquella escena sangrienta. No dejes de vivir. ¿Y la de Rin? El cuerpo de Shirou se desplomó mientras su rostro palidecía. Tienes que seguir viviendo. ¿Y Taiga? El cuerpo de Shirou se desplomó aún más mientras la taza colgaba suelta en sus manos, derramando parte del líquido al suelo. Por favor, sigue viviendo. ¿Y la de Yasbiel?
La taza resonó en el suelo mientras Shirou perdía toda su fuerza, su pálido rostro cubierto de sudor frío. Sigue viviendo, Oni-chan. Todas esas personas que te amaban te pidieron que siguieras viviendo. Lo que estás haciendo ahora no es vivir, Shirou. Es sobrevivir. En todos mis años, nunca he conocido a alguien tan contradictorio como tú. Deseas seguir viviendo por ellos, pero quizás lo que más deseas en este mundo es morir. Te lanzas a una misión tras otra, sin importar lo peligrosas que sean, con la esperanza de que tu habilidad te falle y tu suerte se acabe. Quieres ser parte de la vida de tus amigos y, sin embargo, quieres mantener una distancia prudencial de ellos y no dejar que formen parte de la tuya. Shirou, el dolor que estás sufriendo es inmenso. Has visto más infierno en 2 semanas que la mayoría de la gente en varias vidas. El hecho de que sigas adelante a pesar de eso y que aún intentes hacer el bien en este mundo es simplemente asombroso. He visto a gente valiente derrumbarse ante mucho menos. Sin embargo, a pesar de eso, no te permites vivir. Solo sobrevivir. Piénsalo bien, Shirou. Reflexiona sobre ello si no puedes. Saber puede ser quien ocupe el trono de tu corazón y puede que esté ahí hasta el fin de tus días, pero eso no significa que no pueda haber espacio para alguien más. Es solo una cita, Shirou, un baile. Si no funciona, no pasa nada. Mucha gente tiene una cita y decide que no hay nada entre ellos. Tienes que empezar a vivir, Shirou. No por los que murieron y tú no, sino por ti mismo. Shirou guardó silencio durante un largo rato antes de levantarse lentamente. Con movimientos lentos y mecánicos, se agachó y extendió un paño, usándolo para absorber el cacao derramado. Una vez limpió el suelo, metió el paño en la taza antes de desecharla. El líquido salpicó un poco al sentarse. Dejó la taza sobre el escritorio de Ozpin, le hizo una reverencia y salió de la oficina. Una vez que Shirou se marchó, Ozpin suspiró profundamente. Comprendía el dolor del muchacho, quizás mejor que nadie en el planeta, pero esa era precisamente la razón por la que debía presionarlo de esa manera. Le había costado muchísimo aprender la lección que intentaba transmitirle, y Shirou simplemente no podía permitirse tanto tiempo. Solo podía esperar que el joven pudiera superar su dolor antes de que le fallaran las fuerzas. Si no lo hubiera logrado, Emiya Shirou sin duda habría muerto. Nota de la autora. Este capítulo es un poco más corto y está lleno de explicaciones, pero lo consideré necesario. Uno de mis objetivos con todos mis fanfics es que alguien que no conozca, o casi no conozca, el material original pueda leerlo y comprender todo lo importante de la historia. Un gran agradecimiento a mi amigo Cloud por este capítulo. Siempre revisa mis textos, pero fue de gran ayuda con este, ya que prácticamente no sabe nada de Fate. Por eso, fue increíblemente útil para la conversación entre Shirou y Pirra. Dejando eso de lado, entre el final de este capítulo y el comienzo del V12-6, espero que puedan comprender lo dañado que está Shirou y por qué algunas de sus acciones pueden parecer extrañas. Este daño ha sido fundamental para el personaje de Shirou hasta ahora y lo seguirá siendo durante bastante tiempo. Si bien esto es cierto para Shirou en la historia original, aquí lo es aún más. También tenemos la gran revelación de que Emerald es una maga. Dado que este fanfic se centra en la integración con el canon en lugar de simplemente colocar a Shirou en Ruby, es natural que otros personajes de la historia también sean capaces de realizar magia, y Emerald parecía perfecta para ello. Además, aunque no se mostró su asesinato, la sangre que usa para su círculo rúnico es la de Tucson.